...44, si no me equivoco. Estamos estudiando las parábolas del reino que aparecen en Mateo capítulo 13. Ya llevamos varias parábolas que hemos estado estudiando. Y hoy vamos a continuar con una parábola más. La semana pasada estudiamos la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Hoy vamos a ver un solo verso, que es el verso 44 del capítulo 13 de Mateo. Lo leo. 44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Resulta bastante paradójicas estas palabras de Jesús a la luz de un cristianismo en el cual entendemos que la salvación es por gracia y entendemos que los méritos de Cristo son suficientes para limpiar todo nuestro pecado. Una teología que, por cierto, desarrolla Pablo posterior a la iglesia y que creemos que es inspirada obviamente por Dios y que la palabra de Dios es inspirada. Pero Pablo es el que desarrolla todo esto de la justificación por fe. Te regresas unos libros antes y empiezas a ver a Cristo, que empieza a hablar de una manera bastante radical en cuanto al reino de Dios. Una vez más tengo que volver a decirlo, no estamos hablando de parábolas de la iglesia para que no hagamos inmediatamente una unión innecesaria entre la iglesia y la parábola, sino que estamos hablando de parábolas ¿de qué? Del reino. Todo el tema es este, ¿no? Porque cuando hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, la primera tentación que tuvimos fue, en la iglesia hay unos y otros, y ya hablamos de una polémica que hay ahí con diferentes posturas con respecto a la parábola esta, pero hay que entender que Jesús está hablando de algo todavía más grande de la iglesia, está hablando del reino de Dios, está hablando no solamente de la iglesia que pertenece al reino de Dios, sino que está hablando de todo aquel lugar donde su gobierno es establecido. Pueden ser instituciones, pueden ser los mismos astros, puede ser la misma creación donde el reino de Dios está siendo manifestado, que por cierto ya hemos hablado en otras ocasiones que el reino de Dios, cuando es extendido, y hablando un poquito acerca de la opresión que ha ejercido la iglesia o el cristianismo a partir del siglo IV, cuando empiezan a extender el evangelio y el reino de Dios por medio de la fuerza, y no sé quién fue listo que se le ocurrió hacer un ejército. Dijo, vamos a hacer un ejército, y así evangelizamos más rápido a lo mejor, y empezamos a extender el evangelio por medio de la fuerza, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos no tiene nada que ver con este mundo, con los reinos de este mundo, sino que el que quiera ser más grande tiene que servir, tiene que amar, tiene que ser misericordioso, y empieza a hablar de las bienaventuranzas. Cuando nosotros entonces hablamos del extendimiento del reino de Dios, debemos de entender que estamos hablando del extendimiento por medio de el amor y la manifestación del servicio hacia las personas que necesitan. Entonces, en ese entonces podemos pensar en la parábola porque está bastante chistosa. Imagínense un hombre que va a un campo y se encuentra un tesoro y luego de alguna manera lo vuelve a esconder, y la pregunta es ¿por qué lo vuelve a esconder? Lo más seguro es que no era su campo. Si yo me encuentro un tesoro en el patio de mi casa, no tengo por qué esconderlo. Pero este hombre va a un campo, saca el tesoro y luego le cae el 20, yo creo, y dice, me van a ver, mejor lo vuelvo a esconder, y luego se va, y luego continúa la parábola diciendo, va y vende todo lo que tiene porque tenía que ir a comprar el terreno. O sea, el terreno, quién sabe qué andaba haciendo él en un terreno ajeno, pero se había encontrado precisamente un tesoro. Aquí el punto no es necesariamente ver la condición moral del hombre que se metió a un terreno y se puso a escarbar, quién sabe qué andaba haciendo ahí, porque ese no es el punto de la parábola. El punto de la parábola es otro punto distinto que vamos a ir viendo, pero no estamos haciendo necesariamente un juicio moral acerca de lo que el hombre estaba haciendo en un terreno que no le correspondía directamente a él. Ahora, para este entonces los rabinos tenían un dicho con respecto a las cosas que te encontrabas, aunque estuviera en un terreno que no fuera tuyo. Y decían los rabinos, no hay un lugar más seguro para guardar el dinero que en la propia tierra. En ese entonces no había bancos, hermanos. No había PayPal, no había nada de eso, no podías pagar con nada de eso. Entonces, ¿qué hacían?
tomaban los terrenos y precisamente los guardaban. Y la zona, los tesoros y los guardaban. La zona donde se está desarrollando todo esto, que es en Palestina, que es todo este lugar que conocemos, era una zona de muchas guerras. Había bastantes guerras entre unas personas y otras. Estaba el Imperio Romano sobre los judíos, y la gente lo que hacía era: voy a esconder mi dinero en un campo, en un lugar donde solamente yo sepa que está escondido, porque si vienen a mi casa es posible que me lo quiten a mí también. Tenemos una parábola parecida a esta, Mateo 25, que se llama la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de esta parábola? Que hubo uno que multiplicó el dinero y el otro más o menos, y quiso el tercero. Y lo escondió, lo enterró. Era una práctica bastante común. Voy a encontrar un lugar donde guardar mi dinerito, mi guardadito, y ahí lo voy a tener para que nadie me lo robe. Hay un historiador que se llama Josefo, Flavio Josefo, un historiador judío, y habla sobre esta situación y dice: el oro y la plata y todos los muebles valiosos que tenían los judíos y que depositaron bajo tierra ante las fortunas inciertas de la guerra. Era totalmente natural. Pero lo que decían los judíos y enseñaba el Talmud en esa época es: si tú te encuentras comida o te encuentras dinero en un campo o en un lugar público, ese dinero es tuyo. Era una práctica bastante común. Ahora sí que yo lo vi primero, ¿verdad? Yo lo vi primero y es mío. Entonces ya tú te encargabas de guardarlo. Entonces, de alguna manera, cuando Jesús les está hablando de esta parábola, nada más quiero que pensemos un poco como estaban pensando los judíos en ese entonces. Decían: bueno, este hombre andaba quién sabe qué haciendo en un campo que no era el de él, pero se encontró el dinero, y de alguna manera la ley judía o el Talmud, la tradición oral, permite que nos quedemos precisamente con ese mismo dinero. Hay un principio aquí fundamental. El reino de Dios se encuentra en nuestra vida diaria. Hay personas que han tratado de darle una interpretación un poco más simbólica o alegórica, que pasa de la parábola y lo convierte en una alegoría, cuando dicen: el terreno son las escrituras, es la Biblia, y dentro de la Biblia vas a encontrar a Cristo, al reino de los cielos. Sin embargo, encontramos una y otra ocasión que hubo hombres de Dios que no se encontraron a Dios en las escrituras. Pensando en un Pablo, ¿se acuerdan qué andaba haciendo Pablo? Andaba ahí persiguiendo gente, andaba matando cristianos. Ahorita vamos a ver uno de los que consintió en su muerte. Pero debemos de entender algo: nosotros debemos de encontrar el reino de Dios en nuestra vida cotidiana. Tenemos nuestro tiempo de búsqueda del Señor, tenemos nuestro tiempo de estudio de la palabra, tenemos nuestro tiempo de comunidad donde vemos a Cristo. Esto es algo que me ha estado causando un poco de revuelo en lo que pienso, porque yo voy a la iglesia para encontrar a Cristo, no solamente en la predicación o en la alabanza, sino el que está sentado enseguida de mí. Batallamos para entender ese principio. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús es revelado a través de nosotros mismos para con el de enseguida. Pero luego te empiezas a topar con pasajes donde la Biblia te enseña que no únicamente es con el hermano con quien vas a ver a Cristo, sino como les contaba el otro día cuando empezamos a ir a las vías, ¿se acuerdan? Señor, permítanos que vean la mano de Dios, que vean a Cristo a través de nosotros, que vean cómo les llevamos comida y cómo somos los salvadores del mundo. Empiezas a ir y empiezas a ver a Jesús en ellos. O sea, es tan paradójica esa situación donde otra vez en los necesitados, en los débiles, empiezas a ver a Cristo. Mateo 25, porque estuve en la cárcel y fuiste y me visitaste. ¿Cuándo fuimos a la cárcel, Señor? Porque lo hiciste por uno de los que estaban en la cárcel. Encuentras a Cristo dentro de algo paradójico, que es una belleza de lo débil. Hay belleza en lo débil, hay belleza en lo oprimido, hay belleza en lo sucio. Es algo muy paradójico. Jesús desarrollaba su vida diaria y pasaba tiempo con sus discípulos, y yo estoy seguro que él veía la manifestación del Espíritu Santo, pero cuando se iba con las prostitutas, con los leprosos, con los publicanos, pasaba tiempo con ellos para manifestarles el reino de Dios, pero a final de cuentas, como creación de Dios, podían manifestar también ellos algo de parte de Dios.
Hemos hablado de esta separación que nosotros hacemos entre la iglesia y los que no son iglesia y decimos, por cuanto eres iglesia, en ti puedo encontrar los atributos de Dios, pero digo, en el mundo también hay personas que por ser creación divina tienen la capacidad de amar. Por ser creación divina tienen la capacidad de ser humildes, de servir, de ser personas que manifiesten algo. Tenemos que aprender a no solamente aislarnos en nuestro círculo, sino empezar a caminar de una manera distinta, donde empecemos a ver el reino de Dios en aquellos lugares donde normalmente no lo vemos, donde le damos el feo, le sacamos el feo, donde empezamos a caminar sobre, cuando vamos a las vías pasa muy seguido, pasan señoras o mujeres que vienen saliendo del Vivebús o del hospital de especialidades y les da miedo pasar por ahí. Pero el cristianismo aprende a encontrar belleza en ese lugar. ¿Se acuerdan de Álvaro que falleció hace unos meses? ¿Te acuerdas de Rorro? Bueno, ya me di cuenta que no está. Si no hubiera... Álvaro era un viejito que estaba ahí en las vías, ¿se acuerdan? Tenía el brazo quebrado de hace como 5 o 6 años. Con su brazo quebrado y nunca se lo atendió. Y era un hombre que vivía en la calle y te acercabas a platicar con él y tenía gozo en su corazón, conocía la palabra, conocía a Cristo y encontrabas belleza en medio de él. Cuando toda la gente le sacaba la vuelta, pero te acercabas a platicar y decías, el reino de los cielos está entre vosotros, aquí está Cristo manifestando también su reino, su misericordia, su gracia, entre aquello que es rechazado sistemáticamente por el mundo. Entonces, debemos de aprender que este hombre posiblemente estaba trabajando, se metió a un terreno ajeno, no sabemos qué estaba haciendo, pero de sorpresa se topa con el reino de Dios, no en el templo, ni con Juan el Bautista. Se lo topa en un lugar donde no esperaría que el reino estuviera. No sabemos qué estaba haciendo, pero se encuentra con algo que sale de los límites de la iglesia y del cristianismo y empieza a encontrar el reino de Dios en su manifestación donde no era esperado. Ayer que fuimos a la cárcel fue un día muy especial, a la cárcel con los menores. Todos platicamos con ellos y cada uno salió con una experiencia diferente. Yo me senté con 3 muchachos y desde que empezamos a ir tengo la curiosidad de preguntarles por qué están ahí. Es lo primero, pero no sabes si es políticamente correcto en un lugar así preguntarle, oye, ¿tú por qué te encerraron y cuánto tiempo te falta? Y ayer me animé y estaba sentado con varios muchachos y les pregunté, ¿por qué estás aquí? Y el primero me dice, estoy aquí por robo agravado y secuestro express. Cuando dijo secuestro express como que ya me movió poquito. Caray, pues sí está grave, ¿verdad? Yo me imaginaba que me cacharon vendiendo droga o que seguramente los hay, pero me sacó un poquito y le pregunté a 3. Al siguiente le pregunto, ¿por qué estás aquí? Y me dice, por intento de homicidio. En ese momento me asusté más. No alcancé a asimilar cuando ya le pregunté al otro, ¿y tú? Yo tratando de aparentar que todo era muy normal para mí, ¿verdad? Así como que, no, está chido, no, pues. Y le pregunto al otro, ¿y tú por qué estás aquí? Y me dice, por violación. Y yo me quedé así. Son muchachos de 15 años. Y son muchachos tan normales como tú y como yo. Son personas que hablan como tú y como yo. Estábamos contando chistes, estábamos platicando, estábamos conviviendo de una manera tan natural. Y en medio de personas como ellos y como yo, que soy igual de pecador, me encuentro con que Cristo está manifestando su gracia y su misericordia para los 4. Me encuentro con que el Señor quiere extendernos las manos a los 4 y decirnos, vamos a echarle ganas. Yo te ayudo a salir adelante. Porque inmediatamente los catalogaba y decía, este quiso matar a tal persona, este violó a no sé quién, 15 años y había violado a una persona y lo habían agarrado. Todavía no le daban una condena. Tenía varios meses en la cárcel y me dijo, todavía no me dicen cuánto tiempo voy a estar en la cárcel. Inmediatamente podemos pensar, estos sí son malos, pero te volteas a ver a ti y como dijo Rorro, no sé si te haya platicado, vale, pero dijo, yo también he hecho muchas cosas malas, dijo, nomás que a mí nunca me cacharon. Y no sé a qué se refería, empecé a sospechar un poquito ya de Rorro. Nos fuimos a almorzar y ya como que cuidaba mi cartera con Rorro, dije, no sé por qué no lo cacharon, a qué se refiere. Pero empiezas a encontrarte con que el reino de Dios está en los lugares donde menos te lo esperas.
ahí está el reino de Dios. Y pasamos tiempo con ellos y platicamos, y una sola frase que las veces que hemos ido siempre nos las repiten, y eso es lo que siempre me quiebra el corazón. Cuando pensamos que no se puso muy avivado, cuando hay muchos silencios incómodos, cuando estás con ellos y luego les predicas y dices, ay, no sé si la predica les va a gustar, ay, no sé si la dinámica les va a gustar, y estás todo preocupado porque dices, no se puso tan bueno como el congreso de avivamiento al que fui, con tales predicadores famosos. Y durante toda la hora yo estuve pensando, necesitamos buscar una manera de romper el hielo porque estamos muy tensos y todo. Y piensas que no pasó nada, pero siempre que nos vamos nos dicen, apunten nuestros nombres para que nos pidan a la próxima. Y dices, pues sí les importó. Quién sabe cuánta gente los irá a visitar, pero ellos quieren que los vuelvas a visitar. Y por un error que yo, en números, ellos están en diferentes cuartos, nosotros íbamos y pedíamos, tráigame del 1, del 2 y del 7. Y yo, no, pues con razón, no, pídanos a los del 6. Entonces, ¿a cuáles pido? 1, 6 y 7, dijeron todos. ¿Quieren que los volvamos a pedir? Sí, vuélvanos a pedir a nosotros. Lo sensorial muchas veces representa mucho para nosotros. Lloraron, temblaron, hicieron una declaración de fe. Y a veces no pasa nada de eso y ellos dicen, vinieron a visitarme. Pasaron un tiempo conmigo, ¿por qué? En medio de lo cotidiano podemos encontrar a Cristo, el reino de Dios manifestado a través de nuestras vidas, y podemos encontrar belleza en aquello que no se parece a lo que nosotros conocemos como belleza. Este hombre iba caminando cotidianamente y se encuentra con el reino de Dios precisamente. Había un tipo que se llama el hermano Lorenzo, o el brother Lawrence, o él era francés, no sé cómo se pronuncia en francés, pero en español está suave, el hermano Lorenzo. Fue un monje del siglo XVII. Y dice la historia de este hombre que él toda la vida había querido ser teólogo, era su máximo sueño, pero estaba bastante, no era el más brillante necesariamente. Inclusive se cuentan algunas historias que tartamudeaba, que era muy torpe, que hacía. Y él se va a un convento para aprender teología, y al entrar a teología le dicen, mijo, ¿sabe que usted pues no la arma? Pero lo vamos a poner en la cocina, sin agraviar a los que les gusta cocinar, siempre les toca en la cocina. Lo vamos a poner en la cocina, y se pone en la cocina. Y en la cocina empieza a tener encuentros con Jesús y con el reino de Dios en medio de esa falta de glamour, donde el reino de Dios no es externo sino interno. Y escribe esto: sentí a Jesucristo tan cerca de mí en la cocina como en el Santísimo Sacramento. Escribe un libro bastante famoso que es uno de los clásicos cristianos. Pero, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la pequeñez del grano de mostaza y decíamos, a pesar de que el cristianismo crezca y se multiplique, tiene que conservar su pequeñez, encontrándose a sí mismo, como decía Pablo? ¿Se acuerdan que leíamos, no son muchos los sabios que están entre vosotros? Les decía Pablo, por no decirles más feo. No son muchos los sabios, no son muchos los ricos, no son muchos los poderosos que están entre ustedes. Pero a lo más vil y despreciado del mundo ha escogido Cristo para manifestarse a través de ellos. Eso es precisamente lo que el hermano Lorenzo era. Estaba Lorenzo también. Y estaba ahí en medio de la cocina y tenía una expresión de Cristo en la sencillez de caminar como el grano de mostaza, pequeño, sin la ostentosidad que a veces nosotros pretendemos por medio de cosas externas que, como bien dijo Cristo, son efímeras, como dice el Señor en su palabra. Las cosas que percibimos van a desaparecer, pero lo que es invisible va a perdurar. Dice Pablo a los Corintios, no poniendo los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven van a perecer. ¿Quieres construir un gran templo, un gran ministerio, una gran catedral? En un 2x3 puede desaparecer, pero pon los ojos en las cosas que no se ven, ahí en lo pequeño. Cuando este hombre llega al terreno se tiene que hacer cálculos. Yo detecté por lo menos 3 cálculos que este hombre tiene que hacer. Número 1, tiene que calcular el valor del tesoro, ¿no? A ver cuánto vale. Echó cuentas y dijo, pues está jugoso el asunto. Hace un segundo cálculo y dice, ¿cuánto cuesta el terreno en donde está ese tesoro? Y hace un tercer cálculo,
¿Cuánto cuestan todas mis posesiones? ¿Cuál es el valor de todas mis posesiones? En el reino de los cielos tienes que hacer cálculos. Obligatoriamente tienes que empezar a pesar el costo con el valor, no solamente de lo que implica el reino de Dios, sino lo que tú has construido. Y ese es el gran problema con construir fuera de Cristo. El gran problema de construir fuera de Cristo es que se va haciendo más valioso, entre comillas, todo lo que construimos, y en el momento en que el reino de Dios se aparece, te cuesta más deshacerte de él. Por eso dijo Jesús, es más fácil que entre un camello, que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya no me sale la cuenta tan fácil. Porque si a Cristo se le ocurre pedirme mi negocio, como le dije a Alex el otro día, vato, vas a donar tu troca a tu pastor querido, amado. No le dije a tu pastor, le dije, oye, si un día te pide el Señor la troca, ¿la darías? Dijo, le quito las llantas y los LEDs y el tumbaburros. Y hasta dijo, pues compro otra del mismo precio. Como que, Pero si a Cristo se le ocurre pedirnos algo sobre lo cual hemos edificado durante tanto tiempo, y pueden ser no posesiones materiales, pero a veces edificamos tanto tiempo en nuestra misma persona, en nuestro estatus, en lo que soy, en lo que pretendo. He edificado un nombre para mí mismo, he edificado una imagen que la gente vea de mí mismo. Ahora me presento, me vendo como mi hijo. Una vez le dije a Huicho, oye, el otro día me preguntó Juan una cosa, le dije, no le supe contestar. Le dije, es que Juan piensa que yo sé todo, y me dijo Huicho, pues así te vendes. Dije, gracias, Huicho. Así te vendes, como si supieras todo. Estamos trabajando por edificarnos un nombre a nosotros mismos. Y empieza a ser más difícil la negociación del reino de Dios. Empieza a ser más difícil el soltar las cosas, porque ya está un poquito a tus ojos más parejo. Me gusta mucho cuando Shane, hablando de posesiones materiales, en este caso sí en específico, y que dice, ¿cómo los admiro ustedes que vendieron todo para irse a vivir entre los pobres? Y les dijo él, ¿nunca has visto la perla? ¿Por qué me dices, pobrecito de ti que vendiste todo? ¿Nunca has visto la perla que gané? ¿No te has dado cuenta de lo que me gané? Ay, cómo admiro a tal hermano, aunque yo sea hermano también, cómo admiro a tal hermano que vendió su camioneta para dársela a aquella persona, a aquel ministerio que lo necesitaba. ¿Cómo lo admiro? ¿Por qué lo admiras, vato? ¿No te diste cuenta de la negociación? ¿No te diste cuenta de lo que ganó? ¿No viste lo que obtuvo a cambio? Todo en el reino de Dios tiene que ver con costos. Tiene que ver cómo manejo mi vida y que yo le dé un valor justo a lo que se me está presentando delante de mí para entonces tomar una decisión. Precisamente es lo que Jesús les está hablando en Lucas capítulo 14. Les dice Jesús, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está el primer costo. Todo aquel que quiera seguirme, todo aquel que quiera estar cercano a mí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, pero la salvación es por gracia. ¿Qué no has leído Efesios, Jesús? Pablo dijo que era por gracia, pero Jesús dice, hay algo todavía más profundo, que solamente seas salvo, porque no se trata de que compres un ticket para irte al cielo, se trata de que tengas comunión con Cristo de manera profunda, y eso podemos equipararlo a lo que decía Bonhoeffer sobre la gracia barata. Presentamos un regalo tan barato de lo que significa tener comunión con Cristo. Una gracia barata que costó bastante, pero la presentamos como si fuera, te quiero vender a Cristo. Ay, no me gusta, le voy a poner luces. Le pongo humo. Vato, tenemos un grupo de alabanza bien chido. Bueno, te agrego un buen estacionamiento. Más o menos. O sea, estamos vendiendo a Cristo como si no fuera suficiente seguirlo por quien Él es. Cuando no solamente deberíamos de recibirlo por quien Él es, sino que Él dice, además es necesario que aborrezcas y que vendas todo lo que tienes, o que renuncies por lo menos a todo lo que tienes.
para poder estar en una comunión cercana con Cristo. Dice, si alguien quiere venir a mí y aborrece a su padre, el primer costo. Segundo costo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y luego les explica acerca del costo de seguir a Cristo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Seguramente va a haber otra interpretación. Seguramente Jesús no quiso decir lo que dijo. ¿Estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto? El costo de tener intimidad con Cristo, el costo de caminar cercanos con Jesús. Aquí hay algo que pasa bien curioso, que todos queremos administrar el dinero del que está enfrente. El que es pastor quiere decirle a los hermanos, hermanos, dé su dinero porque es pecado, y luego el pastor se lo queda. Y luego los hermanos dicen, no, yo no le diezmo al pastor porque luego es mucho dinero lo que le diezmo. Todos queremos administrar el dinero del frente, como si fuera una situación donde todos estamos organizando la sociedad y la economía de la sociedad, cuando Jesús dice, tus propias posesiones, tu propio dinero, ¿cómo administras? Otra vez, no solamente hablando de lo económico, pero todo lo que Dios te pide que renuncies a ti mismo, ¿cómo le estás renunciando? Y empiezas a ver el de enseguida y dices, pero ¿por qué yo, Señor? Si ahí está el de enfrente, hoy lo platicamos en el discipulado en la mañana. Ay, no vino tal hermanito, le hubiera servido muy suave la predicación. Todo el mundo piensa en el tío. Mi esposa. Ah, ¿cómo no vino mi esposo? Le hubiera servido bastante porque es bien renegón, porque no perdona, porque hace todo esto. Ay, mis hijos. Mira, qué malo que no vino ahora Alex, porque la predicación le hubiera servido bastante a Alex. Todo el mundo empieza a pensar en alguien más. A alguien más le tiene que servir esto que yo estoy escuchando, porque con toda seguridad puedo decir que yo estoy bastante bien delante de Dios, aunque sepamos que hay luchas que tenemos y cosas a las cuales no hayamos renunciado. Pero en el reino de Dios hay un costo que tenemos que entender, que viene de entrar al reino de Dios y conseguirlo. Y ese costo, hermanos, según la parábola que menciona Jesús, vale la pena la transacción. Eso es lo que no entendemos. Ese es un punto que batallamos para entender. La transacción en sí misma es bastante conveniente. Porque hasta ahorita que les digo, bueno, dice Jesús que renunciemos a todo, podemos pensar, chin. Pero la parábola es lo opuesto. La parábola dice, te conviene la transacción. Nos aferramos a las migajas cuando Cristo nos está ofreciendo el pan completo. Y no se trata de que salgamos de aquí diciendo, da un billete de 1,000 y Dios te va a regresar 100,000. Se trata de que renuncies a quien tú eres primero, a tu posesión más apreciada, que puede ser tu mismo ego, que puede ser tu misma posesión más preciada, y que salgas con Cristo. Porque al fin de cuentas, si alguien se sale de aquí conformándose con un carro del año, se ha quedado bastante corto. Si te conformas con un buen trabajo por venir a Cristo, si te conformas con un buen matrimonio por venir a Cristo, si te conformas con que Dios te prospere y te haga jefe de una empresa multinacional, te estás quedando bastante corto, y déjame te digo que no te convino la transacción. Pero otra vez, en nuestra cultura tan sensorial, estamos esperando que se materialice aquello que nosotros compramos. Esperamos una manifestación material de seguir a Cristo. Si yo sigo a Cristo, entonces estoy esperando una manifestación material que me diga que voy bien. Cuando en la cultura judía nunca fue esa la intención. Los judíos decían, hay algo mucho más, hay una contemplación de Cristo. Hay un pensar en Jesús, hay una satisfacción interior que trae razón a mi vida, que va más allá
de lo que las posesiones me puedan dar o las cosas externas me puedan dar. Y es sumamente curioso que ahora que estuvimos en la mesa y que estuvimos con los muchachos de allá viviendo sin muchas comodidades, tenían limitado todo, menos el agua, como llovió. Pero tenían limitada el agua potable, el agua en general estaban recopilando de la lluvia, el internet, que era lo peor, tenían limitado el internet, tenían limitado, bueno, el agua para el baño y la comida, porque no sabíamos si nos íbamos a tener que quedar ahí más días y llevábamos comida para pocos días, la luz es limitado. Pero hay gozo. Y lo paradójico es que nosotros vemos que en Cristo verdaderamente hay satisfacción y plenitud y seguimos insistiendo bajo las mismas formas. Tengo que encontrar satisfacción y plenitud en algo que no sea Cristo. Nos falta una cultura mucho más contemplativa y espiritual, donde Jesús sea suficiente para mi vida. Entonces empezamos a suplir la insatisfacción de Cristo con un montón de cosas externas para que nuestro cristianismo tenga sentido y entonces sea más emocionante ir a la iglesia. Porque no encontramos la satisfacción únicamente en Jesús. No es suficiente para nosotros. El asunto de esta transacción es que era un buen negocio, es lo que está diciendo Jesús. Eso vale la pena la transacción, es renunciar a todo lo que tienes, a todo lo que has construido, a todo lo que has creado de ti mismo, pero vas a encontrar una plenitud tan grande en Cristo que vas a decir, renuncié a todo, pero nunca había estado tan pleno, porque he encontrado a mi Creador. Hubieron algunos hombres que caminaron bajo esta transacción que resultan bastante chocantes para nuestra vida. Hechos capítulo 7, 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué manera más poética de Lucas de describir un martirio, ¿no? Qué manera más poética de describir una persona que estuvo dispuesta a calcular y hacer la transacción. Hombres y mujeres a lo largo de toda la historia del cristianismo han muerto con una certidumbre de gozo que no provee el mundo. El otro día hablaba con esto, no me acuerdo con quién, pero hablaba de cuando me convertí o cuando empecé a un proceso en mi vida de conocer al Señor de manera más profunda. Y yo me acuerdo que yo estaba pasando por una situación difícil también personal, con problemas, con cosas que me dolían. Y recuerdo mucho ir en el carro cantando alabanzas, las más chafas si tú quieres, las más, así la del hermanito Lorenzo, la hermana Lorenzo, alguien así que no tenía mucho glamour, y me acuerdo que la presencia de Dios era tan fuerte, pero al mismo tiempo había tanto dolor por lo que estaba sucediendo, que era una mezcla tan extraña entre dolor y gozo, pero valía la pena sufrir ese dolor por la presencia tan real de Dios en mi vida. Y yo les he platicado, yo llegaba a mi casa y en lugar de estacionarme me ponía a darle vueltas a la cuadra, llorando. Era una presencia de Dios tan clara que proveía tanta satisfacción para mi vida, que empiezas a preguntarte, ¿por qué no lo experimentamos más seguido, Señor? En la clase de Logos, Alisa nos estaba platicando precisamente sobre Bonhoeffer, sobre su muerte, y decíamos, cuando él fue ejecutado unos pocos días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, él estando aprisionado en un campo de concentración, se encuentra dispuesto a ir a la hoguera
y se encuentra con un gozo tan grande, lo desnudaron totalmente, se arrodilla a darle gracias a Dios. Como dijo ayer Rorro, deberíamos de estar anhelando una patria celestial y estamos anhelando aquí un montón de cosas que no tienen nada que ver con ella. Anhelando una patria celestial, la culminación de la manifestación del reino de Dios, cuando veremos a Cristo de verdad. Estos hombres manifiestan que la transacción hasta el último segundo de tu vida te produce satisfacción. Fue Esteban como Jesús, no les tomes en cuenta estos pecados. Señor, no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan que era Jesús? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Yo estoy tan bien que no tengo que pedir por misericordia para mí. Te pido misericordia por el de enseguida. A mí me están crucificando, a Esteban lo estaban apedreando. Y no se imaginan las piedras. Yo de chiquito me imaginaba que le aventaban piedritas de este tamaño. Eran unas piedras gigantes, destrozaban los cuerpos de los mártires. Y con todo y eso estaban tan satisfechos que tenían tiempo para orar por el que los estaba martirizando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ten misericordia de ellos, míralos. Mira, pobrecitos, ten misericordia de sus vidas. Y cualquiera pensaría, vato, ora por ti. ¿Qué no estás viendo? Te van a matar. Y él pensaba, ten misericordia de ellos. Hubo un segundo hombre que conocemos, Filipenses capítulo 3, verso 7. Está escribiéndoles Pablo precisamente desde la cárcel en unos de sus últimos años, aprisionado antes de ser martirizado por la causa de Cristo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Otra vez, pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo había perdido todo, por quien había perdido todo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿a fin de qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Decía él, mi mayor gozo todavía, no solamente que estimo todas las cosas como pérdidas, y dice, las estimo como pérdidas, y luego dice, las he perdido todas. No solamente las estimo como pérdidas, sino ya llegué al punto en que lo perdí todo. Y termina diciendo, pero si puedo participar de su muerte, qué mejor todavía. Participar de sus padecimientos. Participar de los padecimientos de Cristo y ser semejante a Él en su muerte. Eso me provocaría satisfacción. Cuando llega Pedro a ser ejecutado, a ser martirizado, pasa por el mismo dilema. Me van a crucificar y decía, no soy digno de morir igual que Cristo. Hagan algo para que yo muera de manera distinta porque no soy digno de morir como el Salvador murió. Y dice, pónganme de cabeza aunque sea. Después de que le tomaron la palabra y dijeron, pues bueno, vamos a ponerlo acá. Estaba más difícil yo creo que ponerlo ahí, pero él decía, no soy ni siquiera digno de participar de la muerte de Cristo. Cambiar el paradigma de que vamos a encontrar satisfacción en las cosas externas y entender que el reino de los cielos, si Jesús quería decir realmente lo que dijo, nos está prometiendo algo que vale la pena la transacción. El costo puede ser muy elevado si hemos edificado demasiado en nuestras propias vidas. Yo digo que las redes sociales es algo que de alguna manera aumenta ese sentimiento tan narcisista de construir nuestro propio nombre. Yo les he dicho, antes todo el mundo publicábamos cualquier burrada.
Al principio cuando vemos Facebook, buenos días, like. Era un lugar donde publicabas cualquier cosa. Nos empezamos a dar cuenta que tú te estabas vendiendo a través de las redes sociales y empezamos a cuidar lo que publicábamos. Y luego te empezaste a dar cuenta que a lo que tú le dabas like, otra gente se daba cuenta que tú le habías dado like. Entonces empezaste a cuidar hasta lo que le das like. Porque todo eso va construyendo un nombre para ti. Yo a veces quiero compartir chistes y digo, no, voy a compartir con los migrantes mejor. Ahora fuimos a las vías. Mejor el chiste no, porque arruina lo que estoy construyendo para mí mismo. Entonces cuidamos tanto, estamos en una sociedad que está tan metida en esta dinámica donde cuidamos demasiado nuestro propio nombre cuando estamos llamados como cristianos a perderlo todo por causa de él y ser considerados como los primeros cristianos, los débiles, los necios, los que no son poderosos, como les dice Pablo a los Corintios. Considérense ustedes mismos que no son los poderosos de este mundo. Es tan paradójico el cristianismo que encuentra belleza en todo aquello que es desechado por el mundo. Pero es tan contradictorio el cristianismo occidental moderno que ha aprendido a darle la espalda a esa belleza y a participar en una dinámica tan diferente, donde embellecemos toda nuestra liturgia. Es de lo que escribí hace una semana, me refería a esto, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Que a quién se le fuera a ocurrir? Desechado, despreciado, le veremos sin belleza, mas le desearemos. Habla del siervo sufriente, pero comienza el capítulo 1 diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, ¿a quién se le ocurriría que un tipo sin poder, a quién se le ocurriría que un tipo sin belleza externa, sin un gran presupuesto, sin una gran producción, vendría a ser el Salvador del mundo? Esa es la ironía con la que comienza Isaías ese capítulo. ¿A quién se le hubiera ocurrido que el Salvador iba a venir de esa manera? ¿A quién se le hubiera ocurrido que se iba a subir a un pollino y que iba a hacer una entrada triunfal de la manera más humilde que podía hacerlo? Por eso dice Filipenses, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. No solamente el costo de morir en la cruz, sino el costo de hacerse hombre y luego como hombre seguirse humillando constantemente. Que el Señor nos permita tener una iglesia que aprende a diferenciar los estándares que hemos impuesto en este mundo o en nuestra sociedad que hemos acogido y empezar a ver los estándares de belleza que el reino de Dios tiene. Que empecemos a entender que en el reino de Dios tenemos que ir hacia abajo, necesariamente y verdaderamente hacia abajo. Verdaderamente servir, verdaderamente morir a nosotros mismos. ¿Cómo batallamos con eso? ¿Cómo batallo con eso? ¿Cómo batallo para entender? No os conforméis a este siglo, dijo Pablo. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Vale la pena esa transacción. Vamos a orar.